Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario, motivado, como he dicho anteriormente, por el compromiso que tuve con los portavoces de los distintos grupos políticos para ir viendo las distintas mociones. Por favor, María del Mar, el orden del día. La segunda sesión de pleno convocada para el día de hoy tiene carácter extraordinario y viene motivado por no demorar la adopción de los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día hasta la próxima sesión plenaria de carácter ordinario. Y el orden del día es el siguiente. Punto primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, la número 18 de 2019. Punto segundo, informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Punto tercero, modificación de representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados. Cuarto, moción del Grupo Popular sobre estudios de tributos municipales susceptibles de disminución. Quinto, moción del Grupo Popular para que se promueva un homenaje a la Guardia Civil con motivo de su aniversario número 175. 6, moción del Grupo Popular por la que se propone se adopte el acuerdo de diseñar y poner en ejecución el plan para garantizar la tranquilidad de los vecinos de zonas afectadas por conductas incívicas. Séptimo, moción del Grupo Unidas por Zafra, Izquierda Unida, para controlar la proliferación de apuestas online y casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía. 8, moción del Grupo Unidas por Zafra, Izquierda Unida, relativa a festejos contra las violencias machistas y agresiones hacia las mujeres. Y, por último, noveno, moción del Grupo Unidas por Zafra, Izquierda Unida, relativa al Centro de Transporte de Zafra. Muchas gracias. Pasamos al punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Se aprueba. Punto número 2, informe de evaluación del cumplimiento del objetivo que contempla la Ley Orgánica 2 del 2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que se ha emitido el informe de evaluación correspondiente al tercer trimestre de 2019 de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de los que se arrojan que el presupuesto de 2019 cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y que se estima que se incumplirá la regla del gasto. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3, modificación de representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados. Visto el escrito presentado por don Juan Carlos Fernández Calderón, portavoz del Grupo Popular, por el que, con motivo de la renuncia al cargo de concejala de doña Manuela Cándida Llera Rocha y toma de posesión como concejal de don Javier Domingo Jaramillo Portero, pone en conocimiento los nuevos concejales de su grupo que formarán parte de los distintos órganos colegiados y comisiones informativas. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar como representante de este ayuntamiento al concejal don Javier Domingo Jaramillo Portero en el Consejo Escolar del Colegio Pedro de Valencia y en el Servicio Municipal de Deportes. Segundo, designar al concejal don Juan Carlos Fernández Calderón como representante de este ayuntamiento en el Centro de Profesores y Recursos. Tercero, designar al concejal don Javier Domingo Jaramillo Portero como representante del Grupo Popular en la Comisión Informativa de Control y en la de Juventud y Deportes. Cuarto, designar a don Juan Carlos Fernández Calderón como representante del Grupo Popular en la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Participación Ciudadana. Quinto, notificar el acuerdo que se adopte a los designados, así como a las instituciones y comisiones informativas ante las que están representados. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, moción del Grupo Popular sobre estudio de tributos municipales susceptibles de disminución. Lo hacemos como siempre, no hay que dar paso a la lectura de la moción. Se vio en la Comisión Informativa de Hacienda Contratación. Dictamina el presidente. Sí, obra en el expediente, gracias. Bien, pues el señor Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es una moción que nosotros tiene una característica para nosotros fundamental, y es que, como dicen ahora los modernos, va nuestro ADN todo aquello que suponga una reducción razonable de los impuestos. Y en este sentido de lo razonable, nosotros lo que pedimos, sin maximalismo, sin exigencias que sean extemporáneas, es que se haga un estudio técnico, pero un estudio técnico con orientación política, porque nosotros no somos de aquellos que creen en la tecnocracia, de tal modo que
sean los técnicos los que tengan que diseñar las políticas, sino que sean los técnicos los que la acomodan a la ley aquellas prevenciones de carácter general político que determinen los representantes de los ciudadanos. Este estudio técnico debe de estar encaminado a la disminución de todos los impuestos y permítanme que use de un modo genérico el término impuestos para no extendernos excesivamente en las intervenciones, y cuando digo impuestos consideraremos impuestos, tasas y precios públicos, lo englobamos todo, sabemos perfectamente a qué nos referimos y así tenemos que evitamos repetirnos. Que este estudio de disminución de impuestos tenga en cuenta que, evidentemente, como no puede ser de otra manera, porque no va a ir el ayuntamiento contra sus propios intereses, no afecte a las necesidades de financiación municipales, a las necesidades de acometer aquellos servicios de interés municipal, que tampoco afecte, más bien el espíritu justo al contrario, que no afecte en ningún tipo de gasto social y, por supuesto, no tenga ningún modo de afectar a compromiso con el personal del ayuntamiento, quiere decir que no vaya a afectar a las partidas de personal porque no hagamos unas disminuciones brutales, sino las razonables. Y que se tengan muy especialmente en cuenta familias numerosas, personas con discapacidad, personas con edad avanzada o personas, en definitiva, si quieren, en riesgo de exclusión social, que lamentablemente hay muchas. También debe de tener presente este estudio, según nuestra propuesta, las empresas, porque las empresas como factores ideales, los factores ideales no son las administraciones públicas de generación de empleo, sino las empresas, aquellas empresas que contraten a jóvenes en parados de larga duración, mayores de 45 años, en fin, todo este tipo de mujeres, personas con discapacidad, todo este tipo de personas que están probablemente en situación desfavorecida o en situación de menor presencia o en situación de riesgo. Y pedimos también en esta moción que se efectúe este estudio en un plazo de 3 meses, porque nos parece que debe ser un tiempo más que razonable, con el objeto de que aquellas modificaciones de las ordenanzas fiscales que fueran procedentes pudieran estar acometidas con tiempo para que se contemplaran en los próximos presupuestos municipales para 2020 las prevenciones que fueran necesarias de ingresos y gastos. Esto es qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Bueno, pues más o menos al principio he venido a decir algo. Lo queremos, pues, en primer lugar, por motivo de filosofía política, porque nosotros creemos en el efecto multiplicador de la economía, de la bajada de impuestos, porque además es un elemento que obliga a las administraciones públicas a trabajar profundamente en la racionalización del gasto, cosa que es absolutamente necesaria. Y también pues por unos motivos coyunturales que creo que son evidentes. Tenemos ahí a la vuelta de la esquina una crisis que no sabemos qué volumen tendrá, qué magnitud, ni qué duración, ni en qué términos se desarrollará, pero que nadie niega, o según creemos nadie niega, que se podrá discutir en su desarrollo, pero esto, como los economistas dicen que son especialistas en predecir el futuro una vez que ha pasado, pues no sabemos en qué quedará. Pero es bueno, entendemos, que ante estas circunstancias que se avecinan, la presión fiscal a los vecinos de la localidad sea menor. Y después también porque hay una coyuntura municipal, es decir, se nos presentan presupuestos con previsiones de superávit. Entonces entendemos que es también una medida muy aconsejable que, no sé si todo o parte de ese superávit al menos, vaya destinado a disminuir o aliviar la presión fiscal de los ciudadanos de Zafra. Insisto que es una moción que presentamos en este interés que he explicado, pero sin maximalismo. Nosotros no ponemos ningún límite ni decimos que haya que hacer disminuciones en tales o cuantas cantidades, sino que esto tiene que estar sometido a un estudio serio que después se vea en sus conclusiones en la Comisión de Hacienda, para que el Gobierno pues pueda adoptar, si está de acuerdo, y si no está de acuerdo pues no hay nada más que hablar, pueda adoptar aquellas prevenciones necesarias para el desarrollo de su presupuesto para 2020. Muchas gracias, señor Jiménez. Pues sí, yo este tipo de mociones siempre vienen a favorecer a los mismos colectivos, siempre hablan de familias numerosas, y después ya ponemos el ámbito social con las familias que están en riesgo de exclusión. Nosotros creemos en la progresividad de los impuestos. Los impuestos han de ser progresivos y a mayores ingresos, mayores impuestos son los que hay que pagar. No es más que eso. Y después seguimos hablando de lo mismo. Ellos crearon, ustedes el gobierno del Partido Popular creó una cosa que se llama
Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es la que está coartando también la posibilidad de que todos esos beneficios que está obteniendo las arcas públicas en los ayuntamientos sean después revertidas en los servicios sociales o las atenciones a estas personas. Por tanto, nosotros no creemos que una reducción de impuestos sea posible para después racionalizar el gasto y después para hacer, creo yo, una disminución de lo que son los servicios que estamos prestando desde los ayuntamientos. Por tanto, nuestro voto va a ser en contra de esta propuesta, porque no creemos, sinceramente, de que sea beneficiosa para la ciudad de Zafra, y creo que vamos a estar gastando unos recursos precisamente en algo en lo que, sinceramente, no creo. Nada más. Muchas gracias. Señor Fernández. Yo, como creo que tenemos dos intervenciones, en la primera quisiera saber cuál es la propuesta del Grupo Popular antes de tomar una determinación, porque creo que una moción lleva una propuesta, no un estudio. Yo sí he hablado con los técnicos y, como dice David, la afectación que puede tener los servicios mínimos que quizás prestemos a cierta parte de ciudadanía, o algunos servicios se pueden ver muy afectados. También habla el portavoz del Grupo Popular de que nos fijemos en las empresas y en la bonificación de contratos, que creo que ya existe, no es algo que nosotros podamos pedir. Nosotros somos conscientes de que tenemos que ayudar a un grupo de colectivo, a un tipo de colectivo, pero creo que está recogido perfectamente en todas las contrataciones que hay, tanto las prestaciones a mayores de 45 años como a personas con discapacidad. Pero sí quería saber si hay una propuesta o solo se presenta la petición de ese estudio, antes de que yo pueda tomar en nombre de mi grupo una determinación. Gracias. Señora Peña. Gracias, señor presidente. Sí, cuando nosotros, el grupo de gobierno, lee la moción, también va en esa línea de sorpresa que los dos compañeros, tanto Izquierda Unida como Ciudadanos, han dicho. El inicio, nos piden que se encargue a los técnicos el inicio inmediato de un estudio de todas las fuentes de ingresos fiscales. Yo no sé, señor Fernández, si usted no sabe que nosotros muchos de estos impuestos, tasas y otros tributos, algunos de ellos los tenemos ya delegados en el OAR. En concreto, en 1997 fue el primero, a partir del 2010 se hizo otra tanta y en el 2016 se ha hecho otra tanta, llegando a 63 impuestos, tasas y tributos. Decirle que el OAR creemos que es un mecanismo autónomo de Diputación de Badajoz, que está a disposición de, como es entidad pública, está a disposición de los ayuntamientos, y que ellos son los que tienen mecanismos, herramientas y recursos humanos para hacer estos estudios exhaustivos de todos y cada uno de los ingresos y de cómo evoluciona en cada localidad, porque en cada localidad es un tratamiento singular. Luego, sí que inmediatamente en el mismo punto dice que fuera preciso una correlativa disminución, eso sí, que no afecte ni a cuestiones sociales, ahora también apuntado a servicios municipales, ni a los derechos del personal del ayuntamiento. Entonces se me escapan que otras competencias, porque la de montar empresas o de otras actividades fuera del ámbito de servicios municipales, atención sociales y personal, creo que hay servicios. No me queda muy claro qué servicios podríamos disminuir de alguna manera los gastos efectivos. En el segundo punto dice que muy especialmente, y nos vuelve a chocar que se hable de la familia numerosa, porque eso es una moción donde tuvimos un gran debate sobre cuestiones ideológicas. Está claro que la ideología de la familia numerosa, sea cual sea el nivel económico que tenga, que ya lo hemos discutido en otras ocasiones con su grupo, o que esté en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, estaba todo dentro del mismo paquete. Entonces, no entendemos muy bien si es que se habla así de forma general y decir a ver dónde podéis poner el énfasis en el estudio, a ver qué se puede hacer, pero sobre todo familias numerosas, personas con discapacidad y edad avanzada,
Es que, verá, nosotros no tenemos muy claro si es todas las familias, no todas las familias, solo las que más lo necesiten, si hay una horquilla, eso no lo tenemos claro, no lo tuvimos la otra vez que trajeron ustedes esta moción, y ahora pues vemos que forma parte de otra situación de desempleo o riesgo de exclusión social. No sé si no conoce todas y cada una de los recursos que están puestos a disposición de estos colectivos que realmente económicamente le haga falta y que bueno, que se ven beneficiados de estas cuestiones. Y luego me sorprende ya en este segundo punto que también meta a los empresarios. Aparte de todas las subvenciones que vienen y todas las bonificaciones que tienen los empresarios de la Junta de Extremadura, que no deja de ser una entidad pública que está coordinada de forma absoluta tanto con los ayuntamientos como las diputaciones, y cuando nos dejan a nivel nacional, pues me sorprende muchísimo, porque es que nosotros también, no solo ya el OAR como herramienta, sino también nosotros cuando aprobamos los presupuestos hay un apartado que pone base de ejecución, y si se va usted a la base número 10, pues tiene ahí claramente que existe, a ver si la encuentro, perdón, subvenciones a empresas por construcción en los polígonos industriales de esta localidad, reforma de pequeños y medianos comercios. Se subvenciona a las empresas con construcciones en polígonos industriales, se subvenciona a pequeños y medianos comercios, se subvenciona el traslado o apertura de nuevas empresas, se subvenciona a la creación económica, la creación de empleo, cuando son personas de desempleo cuando son ocupados o por mujeres mayores de 45 años, cuando son personas con discapacidad. Es decir, yo no sé si es que usted no se le ha olvidado con este tiempo que ha estado, que existen en la base de ejecución y que existen, que siguen existiendo, que han existido siempre y que siguen existiendo, y que, bueno, que no vemos un poco cómo en una moción de este tipo se puede llevar a ese estudio exhaustivo cuando realmente tenía que hacer una propuesta más exhaustiva con lo que hay y con lo que podríamos empezar a estudiar, porque a mí es que no me queda claro por dónde empezar el estudio, o encomendarle a los trabajadores que lo están haciendo en coordinación, en este caso con el OAR, pues cómo lo tendrían que hacer. Gracias. Señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues efectivamente conozco la base décima de ejecución de los presupuestos, señora Peña, y son subvenciones a empresas por construcción, etcétera. Estamos hablando de un impuesto sobre construcciones, que esto se abona una sola vez. Yo no estoy hablando de subvención, estoy hablando de impuestos. El impuesto es una figura que grava permanentemente, o en la mayor parte de los casos grava permanentemente la actividad, y nosotros pensamos que hay medios para que esa actividad se vea menos gravada, porque entendemos que todo esto es beneficio para la actividad económica. Hay más subvenciones y hay más fases de ejecución. Tengo aquí la fase de ejecución y hay otras fórmulas que están contempladas. Como también es cierto que aunque el OAR tenga la gestión de impuestos o de tasas, el ayuntamiento tiene su propia autonomía para determinar sus propias ordenanzas fiscales. Y como también es cierto que es una cuestión de voluntad política de disminuir los impuestos. Como no es menos cierto que solo hay 3 impuestos obligatorios y que el resto de todo tipo de impuestos y tasas que están contemplados en las ordenanzas fiscales municipales están sujetos a la voluntad de la corporación. Luego, entonces, la corporación es soberana para determinar sus políticas fiscales. Como es cierto también que hay muchas partidas presupuestarias donde se pueden reducir los gastos, donde se pueden nivelar para, como el presupuesto funciona por vasos comunicantes y si hay menos ingresos tiene que haber menos gastos, pues es cuestión de hacer lo que proponemos aquí, de estudiarlo. Y, señor Fernández, efectivamente, en la moción pone lo que queremos. Y no sé dónde saca usted que es que en una moción no se puede proponer un estudio. En una moción se puede proponer lo que a uno le dé la real gana. Se puede proponer lo que uno quiera en base a sus políticas. Como ustedes llevaban en su programa electoral, que por cierto lo anunciaron después que nosotros, de la reducción de impuestos, yo pensaba que iban a acoger con un cierto cariño esta propuesta que hacemos. Y me pregunta que qué concreto, pero si está todo puesto en la moción. Yo no tengo que concretar nada. Yo creo y mi grupo propone que por los técnicos municipales, con la dirección política, insisto, con la dirección política,
se aborden aquellos impuestos que puedan ser susceptibles de bajada. ¿Por qué es cierto que hay subvenciones municipales? Claro, claro que las hay. Como es cierto también que hay varios impuestos y tasas que tienen, según la ley, la posibilidad de contemplar bonificaciones o exenciones y no se contempla en las ordenanzas fiscales municipales. Y nos parece que podía ser interesante que se contemplaran algunas. Claro, y naturalmente que hay que contemplar la progresividad, señor señor Jiménez. Naturalmente que hay que contemplar la progresividad. Sobre todo los impuestos directos es donde más fácilmente se aplica. Es más complicado aplicar la progresividad de los impuestos pues en una licencia de obra. Digo yo que será más complicado. Entonces, pues ahí pueden venir las exenciones y las modificaciones que se estimen pertinentes para que el ciudadano vea menos gravada su economía. Yo no le veo ningún problema, y no veo ningún problema que se aborde un estudio. Los técnicos, que efectivamente son grandes profesionales, pueden establecer la radiografía puntual en un momento de cómo están las cuentas municipales. Y en base a ese estado de las cuentas, en las que todos estamos muy contentos porque haya superávit, pues se puede determinar que hay maneras de reducir la presión fiscal a las personas y a las empresas, claro que a las empresas también, porque con independencia de que le den ustedes, la corporación, perdón, el ayuntamiento, 300 euros porque cree un puesto de trabajo, por alguna, bueno, pues con independencia de eso también se las puede favorecer disminuyendo la presión fiscal que soportan no solo la presión fiscal municipal, como ustedes bien saben, se soportan la presión fiscal de otras administraciones públicas, lo cual está muy bien porque si no hubiera impuesto esto no habría quien lo manteniera, es evidente. Aquí no tenemos petróleo que emane del Castellar para mantener un estado del bienestar, tenemos que pagar impuestos, eso no se discute. Pero si se puede hacer una disminución racional, nosotros entendemos que esa disminución va en beneficio del ciudadano, que ese dinero lo puede invertir, ahorrar o gastar, y que eso a la vez genera un efecto multiplicador económico, simplemente. Es decir, y lo he dicho desde el principio, señora Peña, nosotros no vamos con una postura maximalista, lo que pretendemos es que se haga un estudio y que haya un consenso en base a datos técnicos, por eso hablamos de los técnicos, en base a datos técnicos que nos permitan determinar con racionalidad dónde se pueden abordar esas disminuciones. Pero, insisto, es una cuestión de mentalidad política, si me lo permiten, es una cuestión de mentalidad política. Nosotros entendemos que esto es algo interesante, y efectivamente, bueno, pues otros grupos políticos entenderán que esto es un brindis al sol, yo lo entiendo. Y después, señor Jiménez, claro, las leyes de estabilidad presupuestaria vienen porque había una absoluta inestabilidad presupuestaria, porque partíamos de una situación de déficit, una situación de deuda, una situación de un montón de millones de parados, y aquí o se ponía coto o ya me dirán cómo íbamos a acabar, porque teníamos una alternativa muy sencilla, y yo se la he oído predicar a mucha gente, que nos intervengan ya. Claro, muchos pensaban que la intervención era que vienen y te dan dinero y mira qué bien, esto se ha acabado. No, la intervención significa que estás sujeto a que tu soberanía económica, tu soberanía presupuestaria está muy vigilada, muy de cerca, por eso quedaban en llamar los hombres de negro, y a reducciones muy significativas de todo lo relacionado con el bienestar social. Entonces estábamos ante esa coyuntura, o ajustamos las cuentas o a ver qué pasa. Y se ajustaron las cuentas, entre otras cosas porque nos obligaban de Europa. Recordará perfectamente que además fuimos muy paganos de esa situación, el colectivo de la ciudadanía, y los funcionarios, por ejemplo, fuimos muy paganos, y que se congelaron las pensiones por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Luego, entonces, estábamos en una situación en la que los ayuntamientos, que por cierto, ha funcionado, porque ahora todos nos vanagloriamos de lo bien que están económicamente los ayuntamientos, ¿o no? Porque creo que todos nos vanagloriamos de la excelente situación económica. Claro, entre otras cosas, pues porque hay unas normas que inciden en que tienes que gastar lo que tienes. Claro. También nos vanagloriamos de que se paga, y lo dice el informe que nos ha presentado el señor interventor, muy puntualmente a los proveedores, y eso es una buena señal porque el proveedor, el que te sirve, el que te despacha, el que te trabaja, quiere cobrar para mantener su empresa. Pero también es cierto que antes no ocurría y que hubo que disponer pues, unos fondos, unos préstamos, que hay que devolverlo evidentemente, pues eso faltaría, para atender al pago de proveedores. Y estamos en una situación excepcional, y a situaciones excepcionales se responde con medidas excepcionales, pero aquí y en cualquier lugar. Y una vez que la situación
presupuestaria, la situación económica, de momento parece que va muy bien, pues parece oportuno, a nosotros nos parece, y tenemos una filosofía en este sentido. Cuando nosotros vemos que hay presupuesto en el superávit, a todos nos puede, superávit en el presupuesto, a todos nos puede parecer muy bien que lo haya. Es muy bonito decir que tenemos superávit, pero superávit lo que indica es que hay parte del presupuesto que no se ha ejecutado. ¿O no? Si yo preveo unos ingresos de tanto y unos gastos de tanto, y esos gastos van en función de cosas que queremos ejecutar, bueno, pues no se ejecutarán por los motivos que sea, pero no se han ejecutado. Luego, si presumimos de que hay superávit, y como el ayuntamiento no es una empresa que tiene que presentar una cuenta de resultados y tiene que dar a sus accionistas un resultado excelente, pues como los accionistas de aquí son los ciudadanos, pues a lo mejor en forma de reversión o de disminución de esos impuestos a los que estamos refiriéndonos, se puede emplear parte de ese superávit, como se pueden suprimir incluso, como antes he dicho, y luego quizás diga algo más, como incluso se pueden suprimir otras figuras impositivas, que lo puede hacer el ayuntamiento perfectamente, y hay sitios donde lo hacen, pero en fin, y lo de estudiar las cosas, el señor Fernández, pues está en una moción porque puede estar, en la moción puede usted presentarla para lo que quiera. Puede presentar para lo que quiera, y usted ha leído la moción y la vio en la comisión de Hacienda, la que por cierto si me hubiera preguntado allí, pues lo hubiera dicho, y le hubiera dicho, pone exactamente lo que pone en la moción, que se aborda un estudio, no tengo que concretar nada. Yo lo que quiero es escuchar a los técnicos, quiero ver la situación, quiero ver las posibilidades. Es un tema complejo, por los temas presupuestarios son ya de por sí complejos, pues los temas fiscales, pues no vea. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las ordenanzas, pero claro, queremos tenerlo con la ayuda de los técnicos, con la colaboración de los técnicos y con dirección política. En la dirección política, evidentemente, tiene que haber la voluntad de querer que esto se acometa. Si no hay la voluntad de que se acometa, pues evidentemente no estamos hablando de nada. Aquí se acaba la cuestión. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, yo creo que aquí confundimos algunos conceptos económicos y bueno, yo creo que aquí al final volvemos a plantear aquella moción que nos plantearon en su día con la reducción del IBI solo a las familias numerosas, tuvieran la situación económica que tuvieran. Le recuerdo otras cosas, pero le voy a recordar algo más. Le voy a recordar que nosotros le hemos cedido a la banca un crédito de más de 60.000 millones de euros y que todavía estamos esperando a que nos lo devuelva. Le voy a recordar la modificación del artículo 135 de la Constitución, que es la que después permite que se haga esta ley orgánica, y que permite solamente el pago de la deuda y pagar a los proveedores antes que pagar a las personas y pagar nuestros servicios sociales y nuestras pensiones. Es cierto, el gobierno de Zapatero recortó las pensiones, también modificó la ley de las pensiones el señor Rajoy y hasta ahora la seguimos teniendo. De hecho, con los presupuestos que tenemos actualmente, estos pensionistas cobrarán un 0,25% de revalorización de sus pensiones. O sea, como dicen ellos, una mierda. Después también recordarle que esta situación que tenemos ahora mismo financiera también ha sido provocada por ustedes. Entonces, vamos a intentar ser coherentes tanto con el discurso de paralizar impuestos y el pago de los impuestos, y vamos a hacer, como le he dicho antes, unos impuestos más progresivos, unos impuestos que radiquen en ver la situación de todas y cada una de las personas, y al final estos impuestos son los que revierten en nuestra sociedad. Si tenemos una ley que nos obliga a pagar antes a proveedores, a pagar antes toda la deuda bancaria que tenemos, en vez de hacer una inversión en nuestros ciudadanos, pues como comprenderán ustedes, si no reformamos esta ley o no la derogamos, igual que la reforma laboral de Zapatero, igual que la reforma laboral de Rajoy, todas esas reformas hay que derogarlas. Entonces, hasta ahí, pues yo creo que los conceptos económicos son completamente distintos. Ustedes tienen unos conceptos de capitalismo abusivo y nosotros creemos en que hay que tener ideológicamente, claro está, que es como creemos nosotros, en una protección más social y en unos servicios que mejoren la calidad de la vida de las personas. Y no le voy a recordar ya ni los recortes en salud, ni los recortes en educación, ni los recortes que su gobierno provocó en las anteriores legislaturas. Así que nuestro voto seguirá siendo negativo a esta moción. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias. Quisiera agradecerle en primer lugar al señor Fernández que haya leído mi programa de gobierno. De verdad que yo intenté leer el suyo, pero fue demasiado arduo y
Me cansé. La verdad es que me cansé. Sigo pensando lo mismo. Quien habla de un problema da la solución. Yo sí sé quién gobierna aquí en Zafra. Hay personas que creo que no lo saben. Sigo diciendo lo mismo. Yo, en cuanto tuve su moción en la mano, sí hablé con los servicios técnicos. Créame que sí. Y a grosso modo vi lo que podía afectar y cómo podía afectar a ciertos servicios del ayuntamiento. Es decir, que no venimos todos aquí sin preparar mociones o sin ver lo que los compañeros presentan. Si usted me presenta una solución, siempre va a tener mi apoyo. Si usted pretende dar un meeting como el que ha dado hace 5 minutos, que todos sabemos cuál ha sido la situación de Ciudadanos, no hace falta que la recuerde nadie ayer. Políticamente, hoy quizás no me apetezca oír ningún meeting de nadie y creo que se ha excedido en lo que es una propuesta o una moción a ciertos términos que no venían al caso. Evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, cada vez que tú tengas una solución, y te voy a tutear, porque evidentemente lo puedo hacer como tú conmigo, siempre me vas a tener a tu lado. Y créeme que yo sí he hablado con los servicios técnicos y he intentado ver en qué medida se podía repercutir que hubiera bajado impuestos. Con respecto a las empresas y la presión fiscal, vuelvo a decirte lo mismo. Soy empresario, me dedico a la formación y, por suerte o por desgracia, trabajo bastantes contratos de formación. Y la presión fiscal a las empresas se le baja con esa bonificación. Creo que no tengo otra cosa que decir. Evidentemente, me voy a abstener, no voy a votar ni a favor ni en contra. Creo que hay un equipo de gobierno que es el que tiene que encargarse de esta situación ahora, que yo acabo de entrar hace 4 meses y que evidentemente estaré vigilante para cuando ellos cometan algún fallo en este sentido y nosotros podamos ver el resquicio de que es posible esa bajada de impuestos real. Pero les vuelvo a decir que yo sí he hablado con los servicios técnicos y he visto la viabilidad y en lo que se podía haber afectado a ciertos servicios que se prestan en este ayuntamiento. Muchas gracias, señora Peña. Gracias, señor presidente. A ver, yo no sé a grandes rasgos explicar la ley de Rajoy de la manera que usted le ha explicado, pues la verdad es que me hubiera gustado entenderla así. Pero yo cuando la leí no la entendí así y desde luego como responsable de Hacienda no la sufro así. Entonces la ley de Rajoy no ha sido la panacea, sería de aplicación en un momento determinado, pero desde luego el estrangulamiento que sufrimos las entidades locales yo creo que ya está bien. La ley de Rajoy sí que es verdad que en un momento determinado, bueno, pues puso los puntos sobre las IE a todos por igual, a los que cumplían y a los que no cumplían, a los ayuntamientos más, porque evidentemente contra el más débil pues tenemos más fuerza, es decir, desde Madrid imponemos leyes que afectan a lo local, pero les exigimos que sigan prestando los servicios que supuestamente tengo que hacer yo desde Madrid, pero como no lo hago, pues que lo hagan los ayuntamientos, que para eso son la entidad más cercana a la población. Es decir, que los ayuntamientos reciben la orden de arriba de que esto no se puede hacer, no reciben subvención ni apoyo, pero encima reciben diariamente las necesidades. Y como comprenderá, las entidades locales somos muy responsables de lo que estamos haciendo y el compromiso con la ciudadanía y desde luego no se van a quedar. Pero tener que hacer muchas cuentas para poder seguir prestando los servicios a los ciudadanos sin el apoyo de lo nacional es muy difícil. Dice gastar lo que tiene. Es que ustedes pueden gastar lo que tiene. Vuelvo a repetir que me hubiera gustado interpretar la ley y que el señor interventor hubiera interpretado la ley de decir, si tiene esto, se puede gastar. Porque la verdad es que cuando intentamos hacer un gasto o proponer estudiar para hacer un gasto que puede beneficiar a la ciudadanía, en muchas ocasiones el señor interventor nos tiene que decir no es posible porque aunque haya no nos dejan ni nos permiten gastarlo. Es decir,
El pago a proveedores, yo ese tema yo preferiría no tocarlo porque yo creo que ya está bastante discutido. El pago a proveedores era para proveedores y punto. Se endeudaban los ayuntamientos y a día de hoy seguimos pagando la deuda, cuando a lo mejor en esos momentos se podía haber tomado otras alternativas y no esa. Pero era muy popular hacer eso en lugar de no dejar endeudados a los ayuntamientos. Hay superávit porque no se ha ejecutado. Yo vuelvo a decir, la interpretación de la ley de Rajoy me la tiene que usted explicar mejor y al interventor, porque no nos hemos enterado. No nos hemos enterado y el superávit que tenemos lo podemos ejecutar en lo que nos dé la gana. Y sobre todo, si rebajamos la presión de los ciudadanos, estupendo. Pues yo ese apartado no lo he leído. No lo he leído, entonces me la voy a releer, me voy a ver si pedimos algún informe en las plataformas que tenemos, a ver si nos explican, a ver si es que nos estamos equivocando, vamos, nosotros y el resto de los ayuntamientos. Eso también le quiero aclarar, que vamos, que nosotros no es que trabajemos en Zafra y no nos movamos, es que nosotros nos coordinamos con Diputación de Badajoz, que tienen un gabinete de asesoramiento bastante bueno, y nos comunicamos con el resto de los municipios. El superávit solo se puede gastar o para quitar deuda, no tienen nada que ver con las tasas ni las bonificaciones ni nada, deuda del ayuntamiento, teníamos 6 millones, tenemos 3, o sea, deuda pura y dura o proyectos financieramente sostenibles. Solo esos dos. Yo el apartado de fiscal para los ciudadanos no lo he encontrado. Si lo hubiera encontrado, pues a lo mejor hubiéramos discutido de cómo plantearlo. Pero desde luego son esos dos. O deuda o para proyectos financieramente sostenibles. Siempre que cumpla unos requisitos muy estrictos que también te los marca la ley. No cualquiera. Que nosotros necesitamos servicios que son para la ciudadanía y no nos lo permite, porque no son financieramente sostenibles. Le pongo un ejemplo, la residencia de mayores. No es un proyecto financieramente sostenible y lo entendemos todos perfectamente. La residencia de mayores es un proyecto que tiene déficit. ¿Por qué? Porque las pensiones que puedan aportar y la subvención que recibimos no es suficiente para el servicio que merecen nuestros mayores que se presten. Con lo cual entendemos que no es un servicio que esté equilibrado, pero evidentemente eso sí que le puedo decir que está en nuestro ADN, que no es necesariamente que esté equilibrado porque nuestros mayores están por encima de cualquier otro servicio que se preste. Yo le digo lo que están diciendo los compañeros anteriores. Podríamos recortar en limpieza viaria, perfectamente, podríamos recortar en parques y jardines, en alumbrado público, en mantenimiento de calle o acera, en pequeñas obras de accesibilidad para hacer más accesible nuestra ciudad, en la recogida de basura, en vertidos. Podríamos cerrar la piscina climatizada, que es un servicio que también desequilibra. ¿Por qué? Pues porque la entrada no es una gran entrada, y el equilibrio económico, pues muchas veces el subir 1 grado la temperatura es un coste que no se le sube a la entrada de la piscina, pero también podríamos cerrar la de verano, porque total es un servicio que está ahí. Podríamos quitar de nuevo, como ya hicieron ustedes, la ayuda a domicilio, también la podríamos quitar. La ley de la dependencia, ¿para qué dotar de personal a la ley de la dependencia? Podríamos dejar de poner a disposición de todas las entidades sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las instalaciones municipales, el pabellón municipal, el pabellón central, el teatro, el institucional, la caseta municipal. Dejarlo de poner porque cada vez que se abre se enciende la luz y ya es un gasto. Entonces podríamos dejar, es verdad que podríamos dejarlo, pero es que, como es una opción de este equipo de gobierno, es que no queremos dejarlo. Es que nos cuesta mucho volver a lo pasado y volver a lo que teníamos. Entonces, nos cuesta muchísimo, con la moción que ha presentado su grupo, decir dónde tenemos que dirigir el tiro. Y sobre todo, que me ha gustado que empiece usted diciendo que
que el tema de la bajada de impuestos y de tasas está en el ADN suyo, porque creo que el ADN nuestro es diferente, porque entendemos que los impuestos progresivos nos van a ayudar a mantener el estado de los servicios públicos. Mire usted, es verdad que el ciudadano se ve implícito en dos aspectos muy importantes en todo este tema. Por un lado, el ciudadano es un contribuyente, entonces contribuye con lo que tiene. Entonces entendemos que el que más tiene debe contribuir más que el que menos tiene. Entonces, esos son unos mecanismos que, desde luego, aquí no tenemos la competencia para poder disponer de esos estudios, pero el contribuyente debería contribuir respecto a lo que obtiene en rendimiento. Pero también, por otro lado, somos usuarios, somos beneficiarios. En algunas ocasiones, la gran mayoría de los ciudadanos somos beneficiarios a nivel general de los servicios públicos. Hay otras veces que somos a nivel individual y otras veces a nivel muy específico. Me quiero referir que ahí a nivel específico estarían siempre con la política de este equipo de gobierno y de las que vienen de otras entidades superiores, como la Junta de Extremadura, siempre estará la situación de desempleo y las personas en riesgo de exclusión social, siempre. Pero le voy a hablar a nivel general, que a lo mejor también le viene bien saber. A nivel general, estamos protegiendo, y va en nuestro ADN, proteger lo público, porque a mí me gusta hablar de que se tiene que mantener el sistema de una sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, las infraestructuras públicas, no ese dinero que da el Estado a las autovías que son privadas, a los bancos, no, lo público, las prestaciones sociales, las prestaciones por desempleo, la seguridad, todo eso viene porque pagamos impuestos. Si dejamos de pagar impuestos, está claro que es lo que ustedes pretenden y va también en su ADN, privatizamos. Y privatizamos y tenemos la sanidad privada, que solo la pueden pagar unos cuantos. La pública, todo el mundo tenemos acceso, de forma general. La privada, solo los que tengan capacidad económica para pagarse un seguro privado. La educación, la pública, tenemos todos acceso a la educación pública. A la privada, solo unos cuantos privilegiados. O personas que sus padres y su madre se han forzado mucho para ahorrar, se han hipotecado y pueden permitirse el pagarle los estudios, pero luego lo tienen que pagar a la larga. O sea, o lo privado para unos pocos o lo público para todos. Las pensiones. Había una bolsa de pensiones, les recuerdo, había una bolsa de pensiones que era lo que garantizaba las pensiones públicas. Ustedes han preferido con esa bolsa de pensiones a lo privado, beneficiar a lo privado. Con esto quiero hacer un resumen y decir que evidentemente hablamos de ADN y evidentemente el Partido Socialista, el equipo de gobierno, creemos en lo público y vamos a hacer todo lo que podamos para mantener esos servicios públicos que es para la gran mayoría. Ustedes sigan pensando y cuando puedan lo harán, pero en este caso, usted lo ha dicho, es voluntad del equipo de gobierno y la voluntad del equipo de gobierno es seguir manteniendo los servicios públicos locales, acompañando a los servicios públicos que vengan de otro sitio. Y, bueno, pues el voto evidentemente será en contra. Muchas gracias. Antes de finalizar, es verdad que mi compañera lo ha explicado perfectamente. Yo sí quería hacer algunas matizaciones, sobre todo dos reflexiones. Usted lo ha dicho, señor Fernández, esta moción es filosofía política. Esto es ideología, esto es ideológica. El PP, la derecha, prefiere bajar los impuestos para que los servicios municipales empiecen a fallar y entonces tener la justificación y privatizar. Y nosotros no, nosotros al contrario. Nosotros pensamos que desde lo público se puede hacer muchísimo más que desde lo privado, evidentemente. Porque es verdad, todos los servicios que mi compañera ha dicho que se mantienen con los impuestos, con las tasas, con los precios públicos. Pero también se mantiene una muy importante en este ayuntamiento, que es la bolsa de empleo. Esa bolsa de empleo, que por supuesto también se paga con los impuestos y con las tasas y con los precios públicos,
y que está generando en Zafra alrededor de 250 empleos más que cuando gobernaba el Partido Popular. Y es verdad que el tiempo pasa, pero también es verdad que Mariano Rajoy subió alrededor de 50 impuestos y la exalcaldesa de esta localidad subió 10 o 12, algunos tan importantes como el agua y algunos tan abusivos como, por ejemplo, una tasa en cementerio que subió el 1050%. Repito, el 1050%. Y era también el mismo Partido Popular. Es verdad que liderado por otras personas, pero el mismo Partido Popular. Y además esta moción se hubiese solucionado muy pronto. Tan solo se hubiese ido usted a los servicios, hubiese hablado con el señor interventor y le hubiese explicado perfectamente al señor interventor que bastante hacemos. Que bastante hacemos en dos sentidos. Primero, pagando la deuda de los 6,5 millones que ustedes dejaron. Es que no se pueden subir todos los impuestos y además dejar una deuda de 6,5 millones. Ahora alrededor estaremos en 2,400, 2,600. Ya al 31 de diciembre sabremos el dato exacto. Pero se ha rebajado más de 3,5 millones en estos 4 años. Claro, por la regla del gasto. La regla del gasto que mientras que los gobiernos centrales de distintos colores siguen endeudándose, a nosotros nos tienen exprimidos. Y nosotros no nos quedamos el dinero porque hablamos de impuestos y parece que los impuestos se quedan en el ayuntamiento. No, no. Con eso es lo que se genera todo el trabajo y todos los servicios que se dan a los ciudadanos y ciudadanas. Es que para eso sirven los impuestos. Para tener desde buen deporte hasta muchas políticas sociales y, por supuesto, empleo, dentro de las posibilidades que un ayuntamiento pueda dar. Entonces está muy claro. Es ideológica esta moción. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Nosotros en este año hemos bajado los impuestos porque por segunda vez venía una actualización del Gobierno central del IBI a la que no hemos hecho caso, y hasta que no llegue el momento y nos obliguen, como nos obligó Mariano Rajoy, no se subirá el IBI en Zafra. Nos tuvieron que obligar después de 3 peticiones a este ayuntamiento, y nosotros durante 3 años dijimos que no se subían los impuestos en Zafra, que no se subía el IBI en Zafra, hasta que llegó la obligación. Una obligación no la podemos saltar, evidentemente. Pero también quiero poner el ejemplo del macromatadero. El macromatadero también vamos a hacer una rebaja importante. ¿Por qué? Porque es una empresa de interés general, que va a crear muchísimos empleos, que trae una inversión de 20 millones de euros, la mayor de toda la historia en Zafra. Y también hemos hecho todo lo posible para que se quedase en nuestra ciudad. Y también hemos tocado los impuestos, claro, porque si no se podría ir a cualquier otro sitio. Dentro de las posibilidades de este ayuntamiento lo estamos haciendo. Ahora lo que no vamos es a poner en peligro todos los servicios que estamos haciendo y que además, como bien ha dicho mi compañera Nieves, queremos seguir haciendo por bajar unos impuestos que nos pueden llevar a dejar de dar un buen servicio y a tener la justificación de poderlos privatizar. Ya le dejo con su turno y nuestro voto, como ya ha anunciado la señora Peña, será en contra. Muchas gracias, señor presidente. Escuchando a la señora Peña me da la sensación de que el ayuntamiento tiene su propia seguridad social, su propio sistema sanitario, su propio sistema educativo. Yo estoy hablando de impuestos municipales, evidentemente. Y me dice que hay que pagar impuestos. Pues claro, ya lo he dicho yo antes, que es que si no, no podemos sostener esto. Es evidente. Pero yo estoy hablando de la presión fiscal municipal, no de la presión fiscal que viene derivada de impuestos estatales o autonómicos, que son otras administraciones con otras facultades y, por cierto, invierten mucho en Zafra, algunas de ellas. Pero yo lo que estoy diciendo es que también es social, que no es solo social contratar personas por la bolsa de trabajo, que lo será, pero también es social que a todas las personas se les facilite que su economía tenga algo más de disponibilidad. Claro. Me dicen que es que, claro, que el superávit que hay que invertirlo en disminuir la deuda. Pues fenomenal. Pues se disminuye la deuda, luego como se disminuye la deuda con ese superávit, pues esa cantidad que se disminuye pues se puede repercutir favorablemente a los ciudadanos. ¿Por qué no? Si tienen menos gasto, lo pagan con superávit. Pero vamos a ver, sí es una cuestión muy sencilla. Es cuestión de estudiar todas las tasas, impuestos y precios públicos, estudiarlo. Y yo no tengo que ir a hablar con el interventor.
hablaré con él cuando tenga por conveniente, pero yo lo que propongo es que desde el ayuntamiento se aborde y se vea la situación y aquellas que se puedan disminuir se disminuyan, porque es que además hay en algunas de las ordenanzas fiscales que ustedes tienen publicadas, hay posibilidades que las contempla la ley, posibilidades de exenciones y disminuciones que después las ordenanzas fiscales no se han trasladado. Pero hay algunas que se podrían trasladar, no sé con qué coste, pero por eso hay que estudiarlo, pero eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los técnicos. Y entonces lo que yo propongo es que se haga un estudio global de todas las tasas con dirección política, voluntad, que ya veo que no la hay, yo lo respeto, pues no faltaría más que yo lo respetara, porque son ustedes los que, como bien dice el señor Fernández, los que gobiernan. Si yo sé, señor Fernández, muy bien quién gobierna. Usted lo sabe mejor que yo, porque usted está absolutamente entregado al gobierno. Yo le considero, y le hablo de usted, sabe, con el mayor cariño por el respeto institucional, porque sabe que nos conocemos hace muchos años y nos queremos mucho. Pero, oiga, sé quién es el gobierno. Pero usted debe saber que usted es la oposición, digo yo. Yo sé perfectamente quién gobierna. Entonces, oiga, y yo, por cierto, no le he dado ningún meeting, ni me he referido en ningún momento a la situación de Ciudadanos, cuestión que ni me va ni me viene. Estoy hablando aquí de esta moción concretamente, y le he respondido en esos términos. Yo no he hablado en ningún momento de la situación de Ciudadanos. Le estaba diciendo que hay posibilidades de reducción, de aplicación de disminuciones en esas tasas que no se están contemplando las ordenanzas fiscales, y yo no veo por qué no se pueden contemplar. Es decir, por ejemplo, el impuesto, lo que todos conocemos por el rodaje, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pues la ley permite que se hagan disminuciones de la cuota a pagar, pues por aquellos motores que sean menos contaminantes o por los que usen determinado tipo de combustible. Oiga, esto es hasta ecológico. Que ustedes tienen una ministra de Transición Ecológica, que es una ministra Terminator, que se ha cargado el sector del diésel o está en vías de cargárselo. Oigan, pues apliquen algo, claro, apliquen algo por aquí también, apliquen algo también por aquí. Yo creo que también es interesante, no es ecológico, ¿no? Oye, y cuando se habla de disminución a las personas, a la familia, oiga, ¿es política social hablar de que se disminuya la familia numerosa? ¿O hablar de familia numerosa no es política social? ¿O hablar de parados largos de larga duración no es política social? ¿O solo es política social que ustedes contraten en la bolsa de trabajo a las personas? ¿No? Lo otro no es política social. Hombre, yo creo que también es política social, me parece a mí, ¿no? Vamos a ver, esto es una cuestión de voluntad política. La voluntad política no la tienen. Ustedes entienden que no tienen por qué disminuir los impuestos y tasas. Bueno, pues no lo disminuyan, no lo van a hacer. Pero no me digan que es que, claro, todo esto está muy limitado porque, claro, hay que prestar los servicios. Claro que sí. ¿Quién dice que no se presten los servicios? ¿En qué momento hemos dicho nosotros que no se presten los servicios de parques y jardines? Y lo que queremos es lo contrario, que se presten bien y que se mejoren, porque son un desastre. Es lo que queremos. Pero para eso es menester más dinero o mejor gestión. Es la pregunta que yo me hago, porque a lo mejor va a estar con mejor gestión o utilizar mejor los recursos disponibles. Pues claro, no todo es a base de dinero. Con mejor gestión probablemente se hagan las cosas. Parques y jardines. Limpieza viaria. Bueno, sí, ya hay bastantes recursos, ¿no? Hay muchos recursos. ¿Queremos más? Claro, todos queremos más. Pero a lo mejor con una mejor gestión no es necesario elevar el gasto. Tenemos los recursos humanos. Gestiónenlos ustedes mejor. Yo creo que se puede perfectamente, todo perfectamente compatible. Me habla de la residencia, en la que, por cierto, pagan unas tasas confiscatorias nuestros mayores. Oiga, pues sería social que se disminuyeran en la medida de lo posible, y que si el ayuntamiento no está para observar ese déficit, que además no tenía por qué, oiga, porque la Junta de Extremadura, a la que tanto alaban ustedes, ponga más dinero, que lo pongan, claro, o el Estado, sí, pero es que la titular de la Junta de Extremadura. Claro. ¿Cuándo hemos hablado nosotros? ¿Cuándo he hablado yo aquí de privatizar? Si yo no he hablado de privatizar, yo lo que estoy hablando de que los servicios municipales se gestionen mejor, de tal modo que el coste de esos servicios municipales se vea la financiación que tienen que hacer los ciudadanos con sus impuestos, les sea menos gravosa, simplemente. ¿Dónde hemos hablado nosotros aquí de privatizar? ¿Dónde hemos dicho nosotros aquí que privaticemos ningún servicio municipal? ¿Dónde lo hemos dicho? Si lo que estamos hablando de optimizarlos, y optimizar los recursos, optimizar la gestión, que es la clave para que se puedan bajar los impuestos y beneficiar en ese sentido a los ciudadanos, optimizando la gestión, claro, bueno, no hay otra. Estamos hablando de optimización. Evidentemente yo sé que ustedes esto no lo van a votar, esto es una cosa, lo hemos dicho todo, lo ha dicho el señor alcalde, de filosofía política, ustedes no están de acuerdo, pero bueno, los ciudadanos de Zafra tienen que saber que hay posibilidades que contempla la ley
para que aquello que pagan por rodaje, en el IBI, en otras circunstancias, pues pudieran pagar menos. ¿Ustedes no quieren? Pues muy bien, nosotros lo que decimos, estudiémoslo para que, gestionando mejor, los ciudadanos paguen menos y que ese dinero que se ahorran, lo gasten, lo invierten, lo inviertan, lo ahorran, incluyendo las empresas. Incluyendo las empresas. Porque está muy bien que el ayuntamiento contrate personal, está fenomenal, para sus servicios, hay que mantener los servicios, los que haya que mantener, pero quien crea empleo, el empleo son las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, a las que hay que favorecer, Y no se favorece solo porque ahí se contempla una subvención en la ordenanza fiscal de construcciones, o porque se les den 300 euros porque contraen. No se favorece solo por eso, se favorece de más maneras. De modo que aquí nos encontramos con la oposición de parte de la oposición, valga la redundancia, el señor Jiménez, que nos vuelve a salir con la eterna dialéctica entre el capitalismo y el no sé cuánto, y con el tema de los recortes, y con el tema de que si el artículo 135 de la Constitución. Oiga usted, mire, es que estábamos en una situación en la que teníamos que dar garantía a los que nos dejaban el dinero, porque había que pedir dinero para todo. Y precisamente el dinero no lo dejaba gente de fuera. Y había que presentarle garantías de que íbamos a ser cumplidores. Y además son exigencias europeas. Y además estábamos en una situación, repito, terrible. Una situación terrible. Y podíamos tirar con alegría a incrementar el gasto y a seguir como si no pasara nada, o hacer lo que había que hacer y lo que nos impusieron hacer. Porque no podemos olvidar que estamos en un marco europeo y que estamos haciendo peligrar el sistema del euro. Y eso es gravísimo. Porque no solo peligraba el sistema del euro, estaba en peligro el propio concepto de Europa, el propio concepto de la Unión Europea, asentado después de décadas de trabajo. Luego, entonces, todas estas cuestiones no son tan sencillas, ¿eh? No es una cuestión del rancio debate entre las derechas y las izquierdas, sino otra cuestión distinta. De modo que nosotros, ya le digo, si quiere una concreción, señor Fernández, querido amigo, insisto que no le tuteo por estar en la organización que estamos, en el sitio en que estamos. Si mi partido algún día llegara a gobernar aquí, si llegara a gobernar en el Ayuntamiento de Zafra, que esto ya lo decidirán los ciudadanos de aquí a un tiempo, yo no sé si estaré o no estaré, pero si estuviera yo, que no es seguro, tenga por cierto que ya le di un anticipo, una concreción. Suprimiríamos el impuesto de la plusvalía, lo que todos conocemos como la plusvalía. No sé si lo haríamos progresivamente o de un plumazo, pero lo suprimiríamos, porque nos parece que es un impuesto que viene a gravar algo por lo que se viene pagando ya, como se hace también con el impuesto de sucesiones. Acabaríamos con él. Son 190.000 euros. Es un dinero, claro que es un dinero, 190.000 euros. Pues casi lo que ha costado una portada de la feria. Claro, bueno, la costará cuando la hagan. Claro. Bueno, pues como habían anunciado que lo iban a hacer. Bueno, pues costará, estará en los presupuestos, digo yo, estará presupuestada. Digo yo que esa portada estará presupuestada. Digo yo que tendrán ustedes una previsión de gasto, porque la han licitado. Luego, si no han licitado, tendrán la previsión de gasto. Bueno, pues usemos los términos con absoluta propiedad del tiempo verbal. Costará. Y no me opongo a ella. Me parece muy bien. Digo que probablemente haya otras prioridades. Pero en fin, es una cuestión que ustedes lo gestionan como tengan por conveniente, como es normal, como suelen hacer, y nosotros pues quedamos con esto. Quedamos con la idea de que parte de la oposición no tiene claro qué hacer, otra parte de la oposición se opone frontalmente, como el gobierno municipal. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Los ciudadanos de Zafra deben saber que nosotros hemos propuesto que se le aliviara la presión fiscal y la corporación municipal lo va a votar en contra. Por cuanto lo sentimos, si algún día tenemos la ocasión, nosotros intentaremos corregir esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso ya lo incorporará usted a su programa electoral para las próximas elecciones. Vamos a ir al punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza. Me dice María del Mar que tendríamos que votar el punto número 3, modificación de representantes de ayuntamiento en órganos colegiados, si os parece. Es informativo, pero vamos que lo damos por aprobado. Pasamos al punto número 5, moción del Grupo Popular para que se promueva un homenaje a la Guardia Civil con motivo del 175 aniversario. Se dictaminó en la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior. Se dictaminó en la... Sí, por el expediente. Señor Fernández.
Bueno, muchas gracias. Pues también está claro los términos de la moción. Nosotros lo que pretendemos, aprovechamos el 175 aniversario de la Guardia Civil, que creo que es una de las instituciones más valoradas por los españoles, para que quede constancia por parte del Ayuntamiento de un creo que muy merecido homenaje. Y nosotros lo que planteamos es una doble cuestión. Primero, que se erigiera un monumento, que ya se vería dónde y habría que estudiarlo y de qué manera. Y proponíamos además que se hiciera por suscripción popular, porque nos parece que es un cuerpo que tiene tantas simpatías que creo que no habría ninguna dificultad para que los ciudadanos pudieran aportar algunas cantidades, encabezado por el Ayuntamiento, lógicamente, para la erección de este monumento, donde conviniera y donde se encontrara necesario. Y después creemos también que sería muy interesante que se concediera la medalla de la ciudad, siguiendo lógicamente el procedimiento del Reglamento Especial de Honores y Distinciones. Hombre, hablar de la Guardia Civil no tenemos por qué, todo el mundo lo conocemos, sabemos los servicios que presta, sabemos aquí en el Ayuntamiento de Zafra concretamente tenemos la inmensa fortuna de que son uno de los pilares del plan de emergencia de la feria, en el que colaboran intensísimamente para que este evento magno que tenemos se desarrolle con normalidad. Y yo creo que el pueblo le ha manifestado su cariño en muchas ocasiones. Acuérdense, hace un año o 2 años, no recuerdo exactamente, cuando los sucesos de Barcelona, como espontáneamente la gente fue a la puerta del cuartel y se manifestó allí en apoyo. Yo creo que cuenta con el mayor cariño de la ciudadanía. De modo que proponemos esto, la erección de un monumento en el lugar que se determine, que esto se puede ver en la Comisión de Régimen Interior, se estudie el presupuesto que se tenga por conveniente, que se haga por suscripción popular, si es posible, porque nos parece que es una implicación del pueblo que no tendría ningún problema, y después la medalla. Nosotros podríamos haber tenido la tentación de iniciar personalmente quiero decir, el Grupo Popular, una suscripción popular y haber dicho nosotros pero creíamos que debíamos hacerlo de modo institucional, elevándolo como opción. Nos pareció la fórmula adecuada para que la corporación, si es posible, pues se sume a ella y estudiándose después posteriormente la Comisión de Régimen Interior pudiera ser una realidad. Muchas gracias, señor Jiménez. Pues sí. Yo creo que estar en la oposición no presupone de que tengamos que estar todos juntos y todos de acuerdo en todas las mociones que presentamos, pero bueno, luego lo veremos. En virtud a esto nos traen una moción primero para reducir los impuestos y ahora nos traen una moción para hacer gastos. No sé, me descuadra un poco el tema. Pero está claro que nosotros alabamos la labor de la Guardia Civil, de los 175 años de historia. La historia de Zafra, además, tiene mucha vinculación con la Guardia Civil, ya no solamente que en esta ciudad tuvimos un colegio de San Luis Gonzaga y actualmente pues tenemos un destacamento tanto de tráfico como lo que es la comandancia que ayudan mucho y en la seguridad ciudadana y sobre todo en lo que es nuestra feria. Por tanto, nuestro voto va a ser una abstención porque no entendemos tampoco que haya que hacer este homenaje a una labor que están haciendo ahora mismo la Guardia Civil, porque le va, como yo digo, en el sueldo, pero también hay que reconocerle que durante los distintos años y de las distintas administraciones siempre han sido un cuerpo que se ha utilizado o como funcionario para recortarle su sueldo o como militares cuando tocaba que tocaran al orden militar. Por tanto, nuestro voto va a ser eso, una abstención, porque creemos que se puede hacer perfectamente y alabamos también la labor que tiene la Guardia Civil y que yo creo que tiene una vinculación con Zafra lo bastante suficiente como para que, si es por suscripción popular y se hace un crowdfunding y todas esas personas quieren después aportar un dinero, pues así no sale de las arcas municipales. Con un ejemplo. Nada más. Muchas gracias, señor Fernández. Voy a hacer un pequeño inciso, muchas gracias. Nosotros, señor Fernández, no estamos entregados al Gobierno, estamos entregados a la lógica política que nos demandan los ciudadanos de Zafra. Que hemos aparecido aquí solo para construir, no para confrontarnos. Con respecto a la moción que usted presenta, nuestro apoyo incondicional a la Guardia Civil, está claro, pero sí tenemos claro que lo que necesita la Guardia Civil ahora no son monumentos, son sus monumentos, que ahora mismo no tienen, porque la equiparación que se les prometió no se ha concedido todavía. Hay algo que sí me preocupa con respecto al monumento de la Guardia Civil, que podamos caer en el pecado de la memoria histórica. Ya quedamos en comisión que veríamos la manera
de que no hubiera ninguna causa que evitara que se le homenajeara de la manera que se estime oportuno desde el Pleno. En ese aspecto nosotros no vamos a tener ningún problema por apoyar la moción. Creemos que es un cuerpo suficientemente reconocido por todos. Lo que sí me gustaría dejar claro, si esta moción sale adelante, en qué forma y manera se va a hacer ese homenaje, esa placa, pero simplemente por su memoria histórica. Lo que sí repito, que la Guardia Civil lo que necesita en estos momentos, que tanto está trabajando, aunque sea parte de su sueldo, es su monumento y no monumento. Gracias. Señor Caballero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros coincidimos, como no puede ser de otra manera, con el resto de grupos políticos y con ustedes en la evidencia de los servicios prestados por la Guardia Civil. Desde aquí quisiera trasladar nuestro reconocimiento, gratitud a su trabajo y esfuerzo por garantizar no solo la seguridad ciudadana, que es lo más importante, sino también la seguridad vial, o su lucha contra una lacra tan importante con la que estamos más que concienciados, como es la violencia de género, que creo que hacen una labor encomiable la Guardia Civil. Por tanto, es innegable esta aportación a nuestra sociedad, pero también es innegable que estas funciones son compartidas en muchas ocasiones con otras fuerzas y cuerpos de seguridad que la acompañan en estas funciones. Hablo en esta ocasión, como estamos en Zafra, de la Policía Local, también de la Policía Nacional o el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. La Guardia Civil es un cuerpo que merece todo nuestro respeto, pero también todos los que he nombrado a continuación, puesto que es el trabajo en equipo, es la eficacia de todos esos cuerpos la que hace que nuestros ciudadanos pues gocen de la libertad y de la seguridad que se pretende garantizar desde las administraciones públicas. Es por ello que, además, coincidiendo con lo que dice el resto de la oposición, que creo que la Guardia Civil, pues sí, seguramente merezca un monumento, pero también merece pues que se le reconozca derechos que se han visto recortados o que no se han puesto o se han llevado a cabo. Y sobre todo desde aquí también agradecerle el trabajo que, aparte de todo aquel que hacen durante todo el año, por supuesto el que hacen dentro del plan de emergencia, en el que también están incluidas, como digo, bomberos, protección civil, policía local y todos aquellos que representan la seguridad de nuestra feria. Por tanto, lo que pedimos aquí es que ese reconocimiento al que nos sumamos y al que creemos que es necesario hacerle un homenaje, que sea extensible a todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad que contribuyen a nuestra seguridad ciudadana. Y por tanto lo que pedimos es la modificación al Grupo Popular de esta moción para que se incluya y que se haga un reconocimiento, un monumento o todo aquello que queramos trabajar en la Comisión de Régimen Interior a todos estos cuerpos que he nombrado: bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Me parece necesario porque si no, bueno, pues podremos encontrarnos con que mañana nos presenten una solicitud ciudadana para que la Policía Local tenga su propio espacio. Al día siguiente podemos encontrarnos con que alguien quiera que los bomberos tengan su propio espacio y al día siguiente nos encontraremos con que alguien quiera que Protección Civil tenga su propio espacio, porque es innegable las funciones que todos ellos hacen y el trabajo que todos ellos hacen. Por tanto, creo que deberíamos de consensuar una moción y que este reconocimiento fuera a todos ellos, porque es verdad que la Guardia Civil ha hecho 175 años, pero los bomberos han hecho 50 años hace escasos meses. La Policía Local lleva una larga trayectoria también conformando la seguridad de nuestra ciudad, de nuestra localidad, y por tanto creo que debe ser extensible a todos y cada uno y que sea mención especial que se le haga a este ayuntamiento sea a todos. Dejo bien del Partido Popular que contemple esta posibilidad y que entre todos podamos llegar a un acuerdo para resalzar la labor que hacen todos y cada uno de estos cuerpos. Muchas gracias.